Tomemos el primer desarrollo, el giro lingüístico. ¿En qué consiste? Uno de los aportes más importantes del siglo XX ha sido el haber colocado el problema del lenguaje en un sitial que nunca había tenido antes y haber ofrecido un conjunto de interpretaciones sobre el lenguaje que cambiaron por completo la forma como lo entendíamos anteriormente. Tomemos algunos de estos desarrollos que conforman lo que llamamos el giro lingüístico. Primero, tomemos el hecho de que a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, surge la lingüística moderna. Ferdinand de Saussure nos ofrece una visión del lenguaje, una mirada científica y rigurosa del lenguaje que se va a extender y se va a desarrollar durante todo el siglo XX, generando múltiples ramas, como por ejemplo la semiología, etc. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de la hermenéutica, que es fundamentalmente la teoría de la interpretación, de cómo conferimos sentidos a lo que la gente dice o a los textos escritos. Esta había ya comenzado en el siglo XIX y se desarrolla muy fuertemente durante el siglo XX. Desde la antropología surgen aportes importantísimos que nos insisten en que las distintas culturas, las distintas formas de vida de los seres humanos remiten de manera muy central a la forma como cada uno de los pueblos habla. Y surge, por ejemplo, la famosa hipótesis Sapir-Whorf, que nos señala que la realidad que percibimos, que observamos, no tiene tanto que ver con la forma como ella directamente es, sino que la articulamos, la configuramos a partir del lenguaje que hablamos. Desde la biología, ciencia que tiene un desarrollo excepcional en el siglo XX, se comienza a insistir una y otra vez que el elemento distintivo de la especie humana es su capacidad de lenguaje. Autores como Ernst Mayr, gran biólogo teórico, hacen del lenguaje el rasgo central de la especie humana y por lo tanto un elemento central para comprendernos desde la perspectiva biológica. Pero será desde la filosofía del lenguaje de donde surgirán los aportes más importantes. La filosofía del lenguaje es una rama de la filosofía que nace a mediados del siglo XX para estudiar filosóficamente el lenguaje. Nunca antes la filosofía le había dado la importancia que esta rama comienza a darle, rama que se convierte en la rama estrella, en la disciplina más destacada de la filosofía en lo que sigue del siglo. Y allí tenemos algunas figuras importantes, por mencionar dos. Tenemos a Ludwig Wittgenstein, que desde Cambridge inicia una reflexión sobre el lenguaje que va a tener un impacto fundamental en todo el desarrollo filosófico posterior. Wittgenstein nos habla de los juegos del lenguaje, de cómo es posible comprometerse en distintas prácticas lingüísticas distintas, tal como lo hacemos con juegos diferentes. Y nos dice, todo lenguaje es una forma de vida, con lo cual ya nos acerca el tema del lenguaje al problema de la vida, de la existencia. Sin embargo, será otra figura la que yo pienso que va a tener el impacto más importante. Me refiero a J.L. Austin, quien desde Oxford pone en cuestión la concepción tradicional que teníamos del lenguaje, una concepción descriptiva, pasiva, que sostenía que el lenguaje básicamente es un instrumento, un medio que sirve para registrar, expresar, comunicar, transmitir lo que ya existe. El lenguaje da cuenta de la realidad. Y lo que nos dice Austin, el lenguaje es más que eso. Hace todo eso, sin duda. Pero el lenguaje es acción. Y por ser acción, tiene un poder transformador muy importante sobre la realidad. El lenguaje genera realidades distintas. Poco antes de morir Austin, una periodista lo entrevista y le dice, mire, me han dicho que usted está diciendo cosas que no se habían dicho antes, cosas que parecen que son muy importantes, que usted está diciendo que el lenguaje es acción. Yo quiero que me explique por qué eso es importante. Y Austin le contesta, importancia yo creo que no tiene ninguna, pero qué bello fue haberse dado cuenta de eso. Tendrá que morir Austin,
para que logremos reconocer la inmensa importancia de su contribución. Y si el lenguaje genera realidades, ¿qué realidades genera? Muy diversas realidades. Al menos tenemos 6 dimensiones de realidades que podemos atribuirles. En primer lugar, genera identidades. Todo ser humano tiene una identidad. La gente habla de cómo uno es. Esa es nuestra identidad. Y la forma como la gente habla de uno tiene muchísimo que ver con lo que decimos, con lo que no decimos, con la forma como decimos lo que decimos. Es muy posible que muchos de ustedes que me están viendo no me conocieran antes. Y por lo tanto, si les hubiesen preguntado cómo yo era, no hubiesen tenido mucho que decir. Ahora, no me cabe duda que a partir del hecho de haberme escuchado, van a tener muchas cosas que decir. Porque yo estoy conformando mi identidad al hablarles como les estoy hablando. De la misma forma como cada uno de ustedes conforma una identidad pública y privada a partir de cómo se comporta en el lenguaje. En segundo lugar, el lenguaje genera relaciones. A partir de las conversaciones que tenemos con los demás, conformamos relaciones de más alta o más baja calidad, más ricas o más pobres. No hay nada más importante para evaluar la calidad de una relación que la calidad de las conversaciones que tenemos con esa persona. Si las conversaciones que yo tengo con alguien son pobres, la relación será pobre. Si las conversaciones que yo tengo con mis hijos son profundas, son complejas, son ricas, son íntimas, la relación va a ser correspondientemente. En tercer lugar, el lenguaje nos permite asumir compromisos. Y porque disponemos del lenguaje, podemos hacer juntos lo que en forma individual quizás no podríamos hacer. Establecemos promesas que nos permiten cooperar, coordinar acciones, colaborar de una forma que posiblemente no podríamos hacerlo de otra forma. Porque tenemos el lenguaje, hemos llegado a la luna y llegaremos más lejos. En cuarto lugar, el lenguaje nos permite generar posibilidades. Toda posibilidad no es algo que ande volando por allí en el mundo exterior, que unos ven y otros no ven, que unos atrapan y otros no logran atrapar. Toda posibilidad surge de conversaciones. Generamos las posibilidades que son centrales en nuestra vida, conversando con otros o con nosotros mismos. Si tenemos un problema y no sabemos cómo resolverlo, abramos conversaciones y muy posiblemente surgirán posibilidades. Nos damos cuenta entonces que si a partir del lenguaje generamos identidades, relaciones, compromisos y posibilidades, a partir del mismo lenguaje producimos futuros distintos. El haber tenido ciertas conversaciones nos abre a futuros diferentes de lo que ellos habrían sido si esas conversaciones no hubiesen pasado. El hecho de que tomemos ciertos cursos de acción remite por lo general a conversaciones que nos condujeron a ellos. Si esto es así también, por último, como sexta dimensión, nos damos cuenta que el mundo humano está impregnado de lenguaje. Las casas en las que habitamos, el corte de pelo que tenemos, lo que estudiamos, los trabajos que realizamos, están plagados del poder del lenguaje. Vivimos en un mundo marcado por el lenguaje. Son 6 realidades distintas en las que el lenguaje juega un papel determinante. Este primer desarrollo consiste entonces en haber transformado la manera como hoy entendemos el lenguaje y en haber reconocido, entre otras cosas, que el lenguaje es acción y como tal genera realidades. ¿Es esto así? En efecto. Y sin embargo, esta contribución puede ser evaluada, examinada de 2 maneras distintas. Una es esa. Una es aquella que entiende que esto que ha pasado cambia nuestro concepto del lenguaje, profundiza en él y por sobre todo nos permite establecer conexiones entre el lenguaje y la existencia humana, el lenguaje y la forma de ser de cada uno distintas. En este campo hay al menos
dos dimensiones que son especialmente importantes, que surgen de este cambio en la concepción del lenguaje. El primero tiene que ver con la noción de actos del lenguaje. Si el lenguaje es acción, ello implica que cuando hablamos actuamos. Y si actuamos, cabe preguntarse cuáles son las acciones que emprendemos cuando actuamos. Poderlas identificar y poder ver el impacto de cada una de ellas en la vida de cada uno, en la forma de ser de cada uno. En segundo lugar, hay otro concepto que no es menos importante, que es el concepto de competencias conversacionales genéricas, ligado al anterior. Yo puedo, a partir de esta contribución, distinguir que dentro del lenguaje puedo ser más o menos competentes en distintas áreas específicas de desenvolvimiento en el lenguaje. Y logro identificar nuevamente algunas competencias que son claves para el carácter de las relaciones que establezco, para el tipo de resultados que obtengo en la vida, para ser como soy, para constituirme en el tipo de persona que hoy día soy. Estas competencias genéricas representan una dimensión del ser humano a la que se le había conferido hasta ahora muy poca importancia. Se le daba mucha importancia a los conocimientos, se le daba mucha importancia a ciertas competencias técnicas, pero no se destacaba la importancia de competencias tan básicas y tan transversales como por ejemplo la capacidad de escucha. ¿Cómo yo escucho a los demás? ¿Cómo aseguro que se me escuche a mí cuando hablo, hablando de una forma tal que genere en los demás una mejor escucha? ¿Cómo, por ejemplo, tomando otra competencia importante, fundo los juicios a partir de los cuales yo opero y a partir de los cuales defino distintos cursos de acción? ¿Cómo, por ejemplo, me desenvuelvo a nivel de los compromisos que establezco? ¿Cómo me manejo en hacer peticiones, en hacer ofertas, en hacer promesas? ¿Y cuáles son las competencias asociadas a una vida vivida, por ejemplo, desde la impecabilidad? O por dar otro ejemplo, ¿cuál es el impacto que mis acciones tienen en el clima emocional de mis relaciones, de los distintos ámbitos en los que me desenvuelvo? ¿Y qué puedo hacer para intervenir, para mejorar, para expandir esas relaciones, esos ámbitos sociales en los que me desenvuelvo? Son todas competencias muy importantes que nos acercan crecientemente a un vínculo entre lenguaje, existencia y ser.